Amén, santos. Himno número 433. El misterio oculto se me reveló. Cristo es la realidad de Dios. Dios en él habita, hoy mi vida es, y su gloria manifestaré. Gloria, gloria, Cristo es vida en mí. Gloria, gloria, qué esperanza es Él. Hoy es el misterio en mi espíritu, mas con gloria llenará mi ser. Me ha regenerado en mi espíritu, hoy mi alma transformando está. Cambiará mi cuerpo como el del será, y todo mi ser lo igualará. Gloria, gloria, Cristo es vida en mí. Gloria, gloria, qué esperanza es Él. Hoy es el misterio en mi espíritu, mas con gloria llenará mi ser. En mi esencia y vida, uno soy con Él, y con Él en gloria estaré. Por la eternidad yo le disfrutaré, en total conformidad con Él. Gloria, gloria, Cristo es vida en mí. Gloria, gloria, qué esperanza es Él. Hoy es el misterio en mi espíritu, mas con gloria llenará mi ser. Amén. Amados santos, entramos esta noche al mensaje 2 de la conferencia Vivir y Servir según la economía de Dios con respecto a la iglesia. Este mensaje se titula El Evangelio de la Gloria del Dios Bendito. El Evangelio de la Gloria del Dios Bendito. Número Romano 1 dice, la gloria es un atributo de Dios. La gloria es la expresión de Dios. Dios expresado en esplendor. Primera Timoteo 1:11, que es la base de este mensaje, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La nota con relación a esta expresión del Evangelio de la gloria del Dios bendito, dice que es una expresión excelente. Se refiere a la economía de Dios, mencionada en el versículo 4, que estuvimos trabajando en el mensaje 1, y dice, el Evangelio encomendado al apóstol Pablo es el resplandor de la gloria del Dios bendito. Cada palabra aquí tiene peso y la iremos desarrollando en todo el mensaje. Al impartir la vida y naturaleza de Dios en Cristo dentro de los escogidos de Dios, este evangelio resplandece con la gloria de Dios, en la cual Dios es bendito entre su pueblo. Esta es la comisión y el ministerio que el apóstol recibió del Señor. Esto está en el versículo 12. Este evangelio debe ser comúnmente enseñado y predicado en una iglesia local. Ahora bien, esta palabra bendito en español es muy utilizada dentro de la cultura hispana de manera supersticiosa o religiosa, o hasta de manera inconsciente. En Puerto Rico se usa mucho cuando se le tiene compasión a una persona. Usan mucho la palabra bendito. Pero cuando miramos en el Nuevo Testamento cuál es el origen de esta palabra bendito, de hecho hay dos palabras griegas que son sinónimas. Una es Makarios y la otra es Eulogos. Claro,
Usted, cuando está leyendo la versión Recobro del Nuevo Testamento, o la versión que esté leyendo, no va a sentir ninguna diferencia en las palabras. Claro, si usted va a un estudio en griego, entonces usted va a poder ver que el Nuevo Testamento juega con estas dos palabras cada vez que se usa la palabra bendición, o bendito, o bendecido, o bienaventurado. Se usan estas dos palabras. En el caso de Macarios, que es la que se utiliza constantemente en Mateo 5, en lo que conocemos como las bienaventuranzas, y también aparece en 1 Timoteo 1:11 como el Evangelio del Dios bendito. Esta palabra se presenta con un uso doble. Por un lado, se usa para desear cosas favorables y buenas que le ocurran a alguien, como en el caso de las bienaventuranzas. Bienaventurados son, bienaventurados son. También usted puede decir bendecidos son, igual, es sinónimo. O también se usa la palabra bendito para alabar, para honrar o exaltar a Dios, como en el caso de 1 Timoteo 1:11. Por lo que Macario, cuando es usado hacia Dios, es para alabar, honrar o exaltar. Pero cuando es usado para nosotros, es para recibir cosas favorables y buenas. Ahora, hay otra palabra que se llama eulogon. Y esa la compone, son dos palabras, eu, que en griego es bueno, y logon, que viene de logos, de hablar bien. Ese es lo que significa. Así que, y se usa en ambas direcciones de igual manera. ¿Por qué existen esas dos palabras? No tengo la respuesta, porque ambas se pueden intercambiar y se pueden utilizar igual. Así que igual, ya sea para emitir palabras buenas hacia nosotros, un hablar bien hacia nosotros, o un hablar bien hacia Dios. Claro, hay muchos versículos, pero Efesios 1:3 es el único verso que juega muy bien con este asunto de la bendición, del hablar bien, tanto para emitir como para recibir. Dice, bendito sea el Dios y Padre. Y ahí se utiliza el bendito no para bendecir al Padre, sino para alabar al Padre, para honrar al Padre. Entonces, dice, nosotros estamos utilizando el bendito, estamos utilizando el eulogon, hablando a Dios, pero estamos también, es una manera de honrar a Dios. Y luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora cambió, ya nosotros no estamos utilizando el bendito para Dios, sino que ahora es Dios que nos bendijo. Dios tiene un hablar especial para nosotros, y ese hablar especial de Dios produce toda bendición espiritual. Efesios 1:3, de hecho todo Efesios, como trabajamos en el primer mensaje, en el cual desglosamos todo el libro, todo ese capítulo 1 de Efesios, es una revelación espectacular. Así que esta palabra bendito, necesitamos borrar nuestros conceptos de en Puerto Rico hay bendito o bendito sea o cualquier cosa heredada del catolicismo, porque tiene una seriedad muy profunda y no podemos nosotros mezclar eso con la experiencia que está transmitiendo el apóstol al utilizar esta palabra eulogon por un lado, y el Señor utiliza también Macarios en la bienaventuranza, y Pablo también utiliza Macarios, pero ambas son sinónimas y significan lo mismo. Así que sobre la parte del Evangelio de la gloria, ahora vamos a entrar a hablar un poco más de este asunto de la gloria. Decimos que la gloria es el conjunto de factores de Dios
entre los cuales podemos identificar, y digo podemos identificar porque hay más, pero los más cruciales, los factores que componen la gloria están la vida, la justicia, el amor, la santidad, la luz y la realidad. Todas esas palabras son bastante conocidas entre nosotros. Podemos asociar esas palabras con muchos versículos. Pero esa gloria que tiene el contenido de la vida, la justicia, el amor, la santidad, la luz y sobre todo la realidad, se aplica por medio de la gracia. La gracia es el motor que mueve, el motor que ejecuta el cumplimiento de la economía de Dios, el cumplimiento del propósito de Dios. Así que estos factores comprenden y definen la esencia y naturaleza de Dios. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cuando participamos del atributo de la gloria y todos sus elementos internos y permanecemos en ellos, entonces somos infundidos de lo que la gloria es. Y yo sé que ustedes saben que la palabra gloria en griego es doxa, y lo que significa es expresión. Quiere decir que cuando decimos gloria, lo que está diciendo, se está expresando algo. Se está expresando algo. ¿Qué es lo que expresa? Es todo el contenido de la naturaleza de Dios se expresa. Todo el contenido de la naturaleza de Dios se expresa. Así que la gloria es la expresión de lo que Dios es. No solamente lo expresa, sino que nos entra en ella. La gloria no solamente se expresa, sino que nos entra en ella cuando participamos en ella para nuestro disfrute, para nuestra sanidad y para nuestra protección. Por eso la palabra gloria, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se repite muchas veces. La palabra reino, la palabra gloria, la palabra fe, son palabras claves que definen el contenido del hablar de Dios. Claro, quien no vive en armonía con este Dios bendito tiene un gran problema, porque es sacado de manera automática de la esfera de la gloria. Aquí hay dos versos. Vamos a mirar estos dos versos que son cruciales. Y los conocemos muy bien. Lo hablamos en el mensaje 1, lo hemos hablado en miles de ocasiones. Romanos 3:23. Pero sin estos versos y encajarlos en cada mensaje, no podemos captar la carga. Romanos 3:23. Porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Ya habiendo explicado, ya con el principio nada más, de lo que les dije, antes cuando escuchábamos que carecen de la gloria de Dios, sí, cierto, eso es cierto, pero ahora usted sabe de todo lo que usted carece, o todo lo que carecen las personas que están fuera de la gloria. Entonces, para poder apreciar la magnitud de la gloria, tenemos que ver con más detalles algunos puntos cruciales. Esta palabra, carecen, tiene varias aplicaciones. Por un lado, la versión Recobro traduce carecen, la Reina Valera traduce destituidos, pero pudiera tener más opciones de traducción. También significa no poder completar algo, quedarse corto, no llegar a una meta. Es como quedarse sin combustible. Esa experiencia yo sé que todos los que manejamos la hemos pasado en alguna ocasión. No nos fijamos bien que estamos bajos de combustible o pensamos que sí, me da para llegar a cierto lugar y de pronto nos quedamos sin combustible. Y lo peor es si no hay
una estación de bomba cerca, es más terrible todavía. Todos los que pecan se quedan a mitad. ¿Por qué se quedan a mitad? Porque originalmente el deseo de Dios, el plan de Dios, es entrar al hombre a la gloria en su plenitud. Así que Dios tenía dentro de su economía ir produciendo en nosotros lo que Pablo llama un peso de gloria. Un peso de gloria. Vea este versículo que también, todos son versículos que los conocemos. Pero ahora tenemos que mirarlo con otro crisol, con otro lente. Porque todo es por vuestro bien. Y Pablo está hablando sobre los procesos, los tratos, la disciplina de Dios. Todo es por vuestro bien. Para que abundando la gracia, por medio de la mayoría, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Así que aquí vemos esta relación de la gloria y la gracia, como dijimos al principio. La gracia es el medio que Dios usa para aplicar todo lo que es la gloria y llevar a cabo su economía. Sin la gracia no hay gloria. Y si no hay gloria, no se produce la economía. Cuando esto se ejecuta, entonces se producen las alabanzas al Dios bendito. Son acciones de gracia para la gloria de Dios. Ese es el contexto que Pablo estaba hablando todo eso. Y en el 4:16 dice, por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay una relación entre nuestro viejo hombre que va pasando y el nuevo hombre que se va renovando por medio de la gracia y los procesos y va creciendo más y más la gloria. Así que el segundo punto clave es cómo la expresión del nuevo hombre mide nuestra participación de gloria. Pero no hay participación de gloria sin el desgaste del hombre exterior. Y allí dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué nos dice este versículo? Que esto es un proceso. Ahora Dios está volviéndonos a poner en el lugar que Él anhelaba que estuviéramos desde el principio. Toda la operación de la gracia durante toda nuestra vida tiene un objetivo. Dice, cuando dice una tribulación momentánea, no pienses que es una tribulación de 15 minutos. Esta tribulación momentánea va a durar hasta que usted sea llamado por el Señor o Cristo venga. Pero es momentánea comparada con la eternidad en el disfrute del Señor. Así que toda la operación de la gracia durante toda nuestra vida tiene un objetivo, un eterno peso de gloria. Es decir, este peso de gloria va en aumento por medio de la operación de la gracia en sus muchos aspectos. Recuérdese de esta nota que se le ha traído muchas veces. Tienen que ir a esta nota de 1 de Pedro 5:10. En toda gracia, vaya ahí. Y va a ver una definición de gracia muy diferente de lo que escuchamos. La operación de gracia es el motor de Dios para ejecutar su economía. Y el versículo de 2 de Corintios 4:18 es maravilloso. Por cuanto no miramos nosotros, está refiriéndose a todo este proceso de la gracia para producir el peso de gloria en nosotros. Porque no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está hablando aquí del misterio del vivir de los que están dando gracias al Dios bendito, al vivir, disfrutar y participar de Dios mismo como gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora, los que están fuera de esta esfera, los que están fuera de poder participar en este proceso de crecimiento del peso de gloria, no pueden captar esta palabra. No pueden entender lo que hacemos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Ustedes qué hacen aquí? Un domingo. Váyase a divertir. ¿Qué está oyendo un hombre ahí? Hey. Los que en su caminar carecen de esta capacidad de poder participar y ver, sin ver las cosas que no se ven, pero sin embargo mirando las cosas que no se ven en nuestro espíritu, ellos no pueden ver eso. ¿Por qué? Porque están destituidos, están sin contenido de la gloria de Dios, como tuvimos todos en un tiempo antes de entrar al disfrute de este Dios bendito. Para refrescárselo, vamos, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto siempre fue para mí complejo cuando entré al Señor, a conocer al Señor yo muy joven. No podía entender. ¿Cómo que todos pecaron? Yo no estaba ahí. Hay una referencia en el estudio de vida de Génesis, el mensaje 6, muy, muy valiosa. Dice, el propósito principal de la obra restauradora de Dios y su creación adicional fue obtener al hombre, un hombre corporativo que lo expresara a él. El hombre que Dios creó era un hombre corporativo. Dios no creó muchos hombres. Él creó a la humanidad colectivamente en una sola persona, Adán. Dios creó a Adán, quien era un hombre corporativo, un hombre colectivo. El día en que Adán fue creado, fuimos creados todos. Si usted tiene 30 años de edad, no diga que fue creado hace 30 años. No. Usted nació hace 30 años, pero fue creado hace 6,000 años. ¿Qué le parece? Aunque quizás yo haya nacido 40 años antes que usted, fuimos creados al mismo tiempo. Cuando Adán fue creado, todos fuimos creados porque todos fuimos creados colectivamente en él. Estábamos incluidos en Adán. ¿Qué le parece? Dios no creó un hombre individual, sino un hombre corporativo que lo expresara a él. Los versos anteriores repiten la misma frase, porque o por cuanto todos han pecado. Todos han pecado. Así que según lo presentado en la referencia anterior se nos dice que todos fuimos creados en Adán, por lo que todas las acciones de Adán tuvieron en nosotros un efecto instantáneo. ¿Por qué? Porque estábamos en él. En Dios ya estábamos allí. Nosotros no habíamos nacido, pero en Dios, toda la humanidad, en los tiempos de Adán, los tiempos después de Adán y los tiempos futuros hasta que Cristo venga, todos los hombres fueron creados en Adán. Todos fuimos creados colectivamente en Adán. Así que
Por eso es que Dios responsabiliza a Adán directamente. En Génesis 3:17, no tengo tiempo de entrar, todo eso lo hemos hablado, pero ahora estoy conectando más puntos. Y le dice, por tu culpa, por tu responsabilidad, la tierra es maldita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú te sales de la atmósfera, de la gloria, entonces todo el mundo se sale fuera. Se sale fuera de Dios y ese es el pecado. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a mirarlo bien ese versículo, Romanos 5:12, otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuánto? Todos pecaron. Okay. Ya quedó establecido que todos fuimos creados en Adán, y que Dios le dio a Adán el ser la cabeza de la raza que iba a ser reproducida. Oigan bien esto. Si Adán hubiese entrado a participar del árbol de la vida, no hubiese existido la raza humana, sino la raza de Dios reproducida en muchos Dios hombres y mujeres. Ese era lo que se supone que existiera. Y entonces, esta era la manera correcta de hablar. No de seres humanos, sino de hombres deificados. Si Adán hubiese participado del árbol de la vida, nunca hubiésemos escuchado hablar de la raza humana, la cual es un término posterior, que de hecho está alineado más a los fósiles de los Homo sapiens, descubiertos posteriormente. Pero realmente el inicio fue en Génesis 6, cuando el hombre es alejado de Dios, se convierte en carne, dice. El hombre es regido por la carne. Y Dios decide no intentar nada más con el hombre y le abandona y después produce el diluvio. Una traducción más apropiada ahí cuando Dios dice, no voy más a luchar, no voy más a trabajar con mi espíritu, con el hombre. Saca las manos. Y ahí entonces es que el hombre termina, porque comenzó a contaminarse con Adán, se siguió contaminando con Caín, pero ahí en Génesis 6 hubo una contaminación de carne con espíritus malignos que Dios no la soportó. Dios no la soportó y sacó sus manos. Y de ahí sale entonces una raza diferente. Una raza diferente que no era la raza que Dios creó en Adán. Ahora, nuevamente, ¿pero qué significa que el pecado entró por el mundo por medio de un hombre? Entonces, la clave la vemos, como mencionaba la vez pasada, cuando hablamos de la rebelión satánica, Ezequiel 28:15. Recuérdese que hablamos, que dice aquí en Ezequiel 28:15, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y aquí va a descubrir, siempre sí habla que él creyó que era hermoso y todo ese tipo de cosas. Pero aquí Ezequiel 28:15 nos da la clave para todas las cosas. Hasta que la injusticia se halló en ti. Ese fue el problema. ¿Y cuál fue la injusticia? La injusticia consistió en contaminar su corazón con sus propios pensamientos y deseos, aparte de Dios. Como estuvimos trabajando en eso también hace poco, en Isaías 13:14 y también en Ezequiel 28:17, ahí le habla de toda la maquinación que Satanás comenzó a producir en él. Contaminó su corazón. Y esa contaminación en su corazón por haber ejercitado su alma, sus emociones, su pensamiento, entonces eso lo sacó de Dios. Y eso se llama injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque se salió del orden de la justicia de Dios.
que controla, que contiene y sostiene todas las cosas, visibles e invisibles. Así que, ¿qué es el pecado? El pecado es salirse de la esfera de Dios y no estar en armonía con Dios. Ese es el pecado. Quizás usted piense en el pecado que no, que el pecado es esto, el pecado es lo otro. El pecado es eso. De ahí salen todas las demás contaminaciones. Por eso podemos decir que el pecado es una condición que surge como respuesta al salirse de la atmósfera de Dios. Por eso es que carecemos de la gloria. Somos destituidos de la gloria. Estamos faltos de la gloria. Estamos cortos de la gloria. ¿Por qué? Porque Satanás se salió y luego también Satanás, utilizando exactamente la misma cosa que él hizo con él, comenzó a contaminar a otros. Una vez que salimos de la esfera de Dios y perdemos su presencia, es decir, su gloria, hay un solo resultado, como dice el versículo, y por medio del pecado, la muerte. El pecado se inicia en nuestro corazón con pensamientos y deseos fuera de Dios, y luego contamina nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Hasta el día de hoy, el enemigo está usando la misma estrategia, no tiene nada nuevo. Él duplica lo mismo que le sucedió a él en todos los seres. Él trata y siembra cosas en los pensamientos del hombre para que surjan anhelos, para desear cosas aparte de Dios. Y ellos entran en los que carecen de la gloria de Dios. Lamentablemente, como hablaremos más adelante, todo el cosmos satánico está diseñado para cautivar nuestro corazón y mantenernos fuera de Dios. Y el resultado siempre es la muerte y oscuridad. Todo está diseñado para eso. Por bueno y bonito que sea, todo está diseñado para mantenernos fuera de Dios y el resultado siempre es la muerte y oscuridad. Los padres gastan muchísimo dinero llevando a los niños allá y acá y a cosas de allá y de acá, que no voy a mencionar nombres. Pero ¿qué es eso? Todo eso es muerte y oscuridad. Los saca de Dios. Los saca de Dios. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Dios tuvo que entrar y producir este proceso para enviar a su Hijo, para poder volvernos a llevar a la posición que Él anhela, que es la posición de gloria. Claro, cuando hablamos de la encarnación, esto es un gran misterio. Por un lado, como todos sabemos, María no fue fecundada por ningún hombre, pero por otro lado, fue utilizada para proveer la descendencia de David a Cristo y también proveer la parte física de Cristo. Como dice el Salmo 139, porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo ahí en ese salmo? Lo que está diciendo es que en la gestación, en el proceso del desarrollo de Cristo en el vientre de María, sí, María está prestando sus órganos internos, pero el Espíritu está tejiendo, está formando, está produciendo un Dios hombre. No existía eso.
Todos habían sido destituidos de la gloria. Y el Espíritu está produciendo el primer Dios hombre. El Espíritu produjo un cuerpo de hombre sin que Satanás tuviera oportunidad de hacer nada. Este cuerpo, aunque era partícipe del efecto de la corrupción de la naturaleza, porque Cristo creció, se puso viejo, le daba hambre, se cansaba. Era un cuerpo, por un lado, con todas las debilidades de los demás seres vivientes, pero su espíritu y su alma estaban bajo la cubierta del Espíritu y fuera del alcance del enemigo para sembrar muerte y hacer que pecara, pues estaba lleno de gloria y realidad. Dios mismo, con su esencia, sustancia y realidad, entró por primera vez en el cuerpo de un hombre. Por eso dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Es lo que se hace difícil de entender. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Dios tuvo que pasar por todo ese proceso en Cristo. ¿Para qué? Para volvernos a entrar en la atmósfera que habíamos caído desde Adán. Cuando el enemigo entró en injusticia, se salió de la esfera de la justicia y del ámbito de la gloria de Dios. Y cuando sucedió eso, sencillamente se produjo las tinieblas, la muerte, la vanidad. Y entonces él logró, mediante Eva, primeramente, tomar a Adán, que era la cabeza de la humanidad, representante de la raza creada, y se llevó a Adán fuera de la gloria de Dios y todos los que estábamos en él. Ahora, yo sé que han notado que hay una relación muy especial entre la gloria y la luz. Donde está la gloria, está la luz. Donde está la muerte, están las tinieblas. Por eso es que encontramos un paralelo constante entre gloria y luz, muerte y tinieblas. Así que cuando Cristo vino a resplandecer en medio de las tinieblas. Él estaba lleno de gloria, la cual tiene como expresión luz. Claro, por un lado, los discípulos veían un hombre, pero también ellos veían algo más. Por eso es que en Juan 1:14 dice, y la palabra, el verbo, se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y esta expresión es bien bonita. Y contemplamos su gloria. Contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Él fue el primero que con un cuerpo de hombre pudo permanecer y contener toda la gracia y la realidad que son factores de la gloria. Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente. Vean las expresiones de luz. 1:79. Para dar luz a los asentados en tinieblas y en sombra de muerte. Este que vino para dar luz. ¿Para qué? Para alumbrar a los que están en tinieblas. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sobre los que moran en la tierra de sombra de muerte,
luz ha resplandecido. Usted en su hombre natural, y si está fuera de la gloria, usted no ve la tiniebla, pero Dios ve la tiniebla. Y cuando nosotros tocamos la gloria, empezamos a rechazar la tiniebla. Hebreos 1:3a, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia. Cristo se hizo hombre y encarnó para establecer un contraste. Todo era tinieblas, todo estaba en tinieblas, pero Cristo vino como el resplandor de la gloria del Padre y la impronta de su sustancia. Vea esta nota. El resplandor de la gloria de Dios es semejante al resplandor o al brillo de la luz del sol. El Hijo es el resplandor, el brillo de la gloria del Padre. Esto se refiere a la gloria de Dios. La impronta de la sustancia de Dios es semejante a la impresión de un sello. El Hijo es la expresión de lo que Dios el Padre es. Esto se refiere a la sustancia de Dios. Ahora, presta atención. El hermano Lee, y yo sé que han escuchado esto antes, usó el ejemplo de una cámara. Hay un lente, hay un obturador, y esta palabra obturador lo que hace es, aunque usted aprieta un botoncito y oye un ruido, un clic, clic, lo que está pasando ahí es que el obturador regula la entrada de luz. Y luego hay, se le llamaba una película, o en este caso ya es mucho más moderno, una tarjeta de memoria dentro de la cámara. Así que la cámara captura la luz a través del lente, controla la luz con el obturador, luego la enfoca en el sensor de imagen y convierte la luz en una imagen digital y se guarda en la memoria. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que nosotros somos como una cámara. La meta es recibir la imagen de Dios. La meta es recibir la imagen de Dios dentro de nosotros. La economía de Dios es impartir lo que Él es en nosotros. El evangelio del Dios bendito es la iluminación del hombre. Primero en su mente y sus pensamientos. Es aquí donde esta luz entra primero. ¿Cómo es esto? El evangelio es predicado y llega al corazón del hombre. Pero no se queda ahí. Tiene que llegar a la memoria, tiene que llegar a la película. El lente es nuestra mente, que está en nuestro corazón. Esta tiene que abrirse para que llegue a donde va a ser guardada la imagen, que es donde nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano. Es ahí donde la imagen de Dios es impresa, es guardada. Es ahí donde la imagen que está afuera es transferida a la cinta o la memoria que la recibe. Ese es nuestro espíritu y queda impreso este Cristo de gloria en nosotros. Cada vez que predicamos el evangelio, estamos tratando de que alguien toque el obturador. Toque el obturador. El Cristo que se menciona en Hebreos 11:3 es el resplandor de su gloria y la impronta, es decir, la misma imagen de la sustancia de Dios. Esta sustancia es el resplandor que es impartido en nosotros. El propósito de Dios es Él mismo como el resplandor que se imparte en nosotros. El Evangelio hace el trabajo de iluminar en medio de las tinieblas. Cuando usted está predicando, usted está iluminando en medio de las tinieblas. Y cada una de las personas que usted predica tiene todo lo necesario para que esta imagen entre y se grabe. Todos somos como una cámara.
Muchos no quieren oprimir el obturador, pero otros sí lo oprimen y entonces entra la luz. ¿Cuál fue nuestra situación? Por mucho tiempo nosotros no oprimimos el obturador para que la luz, el resplandor, el cual es Cristo, como la impronta de la sustancia, entrara dentro de nosotros. Pero un día usted fue dirigido a invocar el nombre del Señor y se abrió el obturador, entró la luz y entró a su mente y de ahí llegó a nuestro espíritu. Fuimos avivados, fuimos regenerados y Cristo, como la impronta de la sustancia de Dios, quedó grabado en usted. ¿Qué le parece? Desde ese momento tenemos este Dios de gloria en nosotros como la faz de Jesucristo. Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, el 36, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malignas. Así que por los versos anteriores, y ya ustedes saben esto, podemos deducir que hay dos líneas definidas para seguir. Como lo define Isaías 9:2. El pueblo que anda en tinieblas y el pueblo que vio la gran luz. Pero ninguna de las dos esferas es algo visible. Para muchos, las tinieblas que no ven es algo que desean seguir. Les trae satisfacción. Para otros, hay una luz física, pero internamente pueden percibirla, seguirla y amarla. Como vimos en 2 de Corintios 4:18. Esta luz, hay una luz física, pero hay otra luz que no vemos, pero por eso dice, por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven. Oiga, miramos, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos otros ojos, tenemos otros sentidos espirituales para captar cosas que los que están fuera de la gloria no pueden captar. Estos que siguen esta luz entran en lo que se menciona en 2 de Corintios 3:18. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, oiga, de gloria en gloria. Ahora tiene sentido este verso. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué es esto? Estamos camino hacia la gloria. Estamos moviéndonos hacia la gloria. En la misma imagen, aquí está la imagen, que ahora está en nuestro espíritu, como por el Señor Espíritu. Es decir, de un grado de gloria a otro. Esto indica un continuo proceso de vida, por un lado en la cruz y por otro lado en resurrección. Podemos declarar que el deseo de Dios se cumple nuevamente al ubicarnos en la esfera que nos corresponde. ¿Cuál es esa esfera? Es la esfera de su gloria. A eso se refería el Señor en Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, mi eclesía. Los llamados a salir. ¿Salir de dónde? Aquí lo dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Eso es la eclesía. Los que salen de las tinieblas y son llevados ahora al reino del Hijo, que es el reino de la gloria.
Ahora bien, lamento tener que entrar un poco en un aspecto negativo, pero aunque tenemos toda esta visión y tenemos este hablar tan alto, tan bonito, tan especial, tenemos que confesar que estamos carentes de la experiencia de Cristo. Así que necesitamos ser perfeccionados. De hecho, la palabra cuando dice en el Nuevo Testamento que Juan remendaba, que su oficio era remendar redes, la palabra ahí en griego es catartismon, y significa perfeccionar. O sea que cuando Juan agarraba las redes e iba cerrando los boquetes, al finalizar la red quedaba como si no hubiese tenido nada. Así es el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros. Cuando entramos a ser perfeccionados por el Señor, somos remendados, nuestros muchos huecos, poco a poco el Señor tira la manera de irlos cerrando. Yo soy testigo de muchos testimonios de hermanos y hermanas que los conocí con muchos huecos, con muchas dificultades. Sin embargo, poco a poco en el proceso de perfeccionamiento se han ido completando. Ellos no se dan cuenta, pero el cuerpo se da cuenta. Ahora, eso es cuando nos abrimos. Pero si no nos abrimos, aún estando en la iglesia, muchas veces hay falta de perdón, hay heridas que no han sido sanadas, molestias que no se confiesan. Entonces, cuando hablamos, aun cuando profetizamos, o aun cuando comentamos algo en la reunión, ese hablar sale cargado, sale mezclado con la molestia que está en nuestra alma. Lamentablemente, nosotros no nos damos cuenta y creemos que hablamos bien, pero eso los hermanos lo perciben, lo sienten, trae muerte cuando estamos contaminados. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:30 menciona algo que parece que está fuera de lugar. Pablo, y de eso hemos hablado mucho, trae a los esposos la manera de ambos tratarse, cómo se trata a ella, cómo se trata a él, cómo vivir, cómo entrar en ser una sola carne, vivir para el Señor. Y le dice la siguiente expresión en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo. Es decir, el problema no es un asunto suyo como pareja, sino que somos el cuerpo de Cristo. Si usted no puede tener una relación armoniosa con su esposa, con su esposo, si usted es regenerado y está en la iglesia, usted no está afectando su matrimonio, usted está afectando el cuerpo de Cristo. Ahora, imagínense la relación nuestra con los demás miembros de la iglesia. Esta palabra de la gloria y el vivir la gloria suena preciosa, pero la realidad de esto es el vivir, es la experiencia. Es muy triste cuando observamos a veces los padres que somos sueltos en muchas ocasiones con sus hijos, dándoles cosas, ya sea para mantener las costumbres de sus culturas, ya sea para no ser diferentes a los demás y que participen de lo que los otros hacen para que ellos no se sientan mal. O a veces simplemente le dan cosas en las manos, le entregan el teléfono, le compran juegos, le hacen de todo. ¿Con qué? Ay, para que se entretenga y yo tener un tiempito de libertad. ¿Qué está pasando ahí? Todo esto sin saberlo es como el pueblo de Israel que se mezcló con dioses falsos. A tal punto que habían sacrificios que se hacían con la vida de niños. Había un dios falso que le llamaban Moloch. Y eso era lo que supuestamente él pedía. Y le entregaban
los hijos a Moloc para matarlos. Cuando leemos esto decimos, oh, qué horrible, qué feo. Oh, pero lamentablemente muchas veces nosotros también le entregamos nuestros hijos a Moloc. ¿Por qué estoy bajando tanto? Oh, porque estuvimos en la gloria, estuvimos viendo la maravilla de la gloria. Pero si nosotros no estamos alertas, entonces, ¿de qué vale el conocimiento? Si no nos arrepentimos para volver otra vez a entrar en la esfera de la gloria. Por eso Pablo, en Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, por la razón del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el 13, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen, aquí está la clave del verso, las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. No malinterprete esto. Esto no tiene nada que ver con el árbol de la vida, que usted practique el árbol de la vida. No. Es para discernir cuando está la operación del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal es el poder de discernir el hablar del enemigo para sacarnos de la atmósfera de la gloria con racionamientos humanos y fuera de Dios. Segunda de Corintios 4:6, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria está por todos lados, pero las tinieblas también están por todos lados. Si no tenemos tal discernimiento, entonces somos capturados en nuestra mente y comenzamos a entrar a juzgar las cosas por el bien y por el mal, y entonces no tenemos discernimiento para eso. Los maduros pueden discernirlo, pero los niños se ofenden, se molestan y se apartan, se retraen. Así que hoy estamos en una era de tinieblas. Hay muchas cosas que pueden invadir las iglesias para que nos desviemos de la línea central. Y tenemos el Dios de este siglo cuyo trabajo principal es cegar a las personas para dirigir a las personas a su propia adoración. Yo sé que cuando vemos el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel puso ídolos y decimos, pero ¿cómo es posible que el pueblo haga esas cosas después de todo lo que Dios ha hecho por ellos? Hermanos, hoy no tenemos ídolos físicos, pero hay muchos ídolos que los valoramos. Este evangelio que estamos hablando esta noche es una guerra para eliminar esas tinieblas, para abrir las mentes de las personas cegadas por el enemigo. Ahora, cuando oímos la palabra evangelio, pensamos en los incrédulos o los no salvos, pero este evangelio, quien primero salva es a nosotros. Todos nosotros necesitamos ser salvos para vivir y servir, como es el título de la conferencia, según la economía de Dios con respecto a la iglesia. Por eso este verso es positivo. Respiramos otra vez. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Así que damos gloria a Dios por Jesucristo, su Hijo, que vino a entrarnos nuevamente en Él. ¿Cómo? Satisfaciendo todos los requisitos del Padre. Él vino lleno de Dios y trayendo la gloria a nosotros para que participemos de ella. Esta gloria, Juan la presenta con dos aspectos cruciales: llena de gracia y realidad. Esta gracia
Es la operación de Dios para alcanzarnos con la meta de que participemos de la gloria y la realidad. La realidad es el objetivo final para vivir en la gloria. La gracia nos entra en la realidad y la realidad es la meta final para vivir en la gloria, sacándonos de la falsedad del cosmos. Efesios 4:24 dice: el nuevo hombre creado según Dios en tres cosas: justicia, santidad y realidad. Justicia, santidad y realidad. Esta es la esfera de la gloria. No para ser vivida únicamente en el futuro, hermanos, sino también ahora en armonía con nuestro crecimiento y visión. Este es el principio de vivir en y por la gloria. Día a día, poco a poco, nos va entrando y va creciendo el peso de gloria y somos transformados poco a poco de gloria en gloria. Esta es una introducción, pero realmente es el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando usted lea el bosquejo del número 2 en adelante, ya usted tiene todo claro. Yo no tengo mucho que hablar. Le voy a leer algunos números romanos. La gloria de Dios está relacionada intrínsecamente con la economía de Dios. Claro que sí, porque todo el proceso de Dios con nosotros, para Él producir su gloria en nosotros, nos llevará a la transformación, nos sacará de la herencia satánica y nos entra entonces a participar de la herencia del Hijo, de la vida del Hijo, y Dios cumple su economía. El hombre fue creado por Dios a su imagen, a fin de que el hombre lo exprese a Él en gloria. Ese es el punto B del número Romano 2. Segundo de Corintios 4:6 dice: porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esos versos, hermano, que mucha revelación hay. Toda la economía de Dios se centra en que la gloria de Dios, que podamos entrar finalmente en la gloria de Dios. El número Romano 3: el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya esto lo hablamos. Pero mi mayor preocupación no son los incrédulos. Nuestra mayor preocupación somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él cega también nuestros pensamientos, cega nuestra mente, la entorpece, como vimos en Hebreos 5, y no tenemos el discernimiento, la perspicacia para detectar el hablar de Satanás. El príncipe de este mundo se refiere al gobierno de Satanás sobre las personas. El Dios de este siglo se refiere a la adoración que Él recibe de las personas en la actualidad. Que nosotros adoramos a Satanás. Claro que adoramos a Satanás. No hace falta ponerse una túnica roja y 2 cuernos y prender vela. Cada vez que nos movemos fuera de la atmósfera de la gloria, estamos adorando a Satanás. Casi todas las personas en la actualidad, dice aquí el número 3, tengan poca o mucha cultura, han sido cegadas por el Dios de este siglo. Si renunciamos a nuestros conceptos, mire este punto B de este número Romano 3. Si renunciamos a nuestros conceptos y volvemos nuestro corazón al Señor, los velos serán quitados, el Dios de este siglo no tendrá cabida en nuestro ser y el evangelio de la gloria de Dios resplandecerá en nuestros corazones. No estoy hablando de inconversos, estamos hablando de nosotros. Como enfatiza constantemente el apóstol Pablo, todos nuestros problemas comienzan en nuestra mente. Así es. Ese es el terreno de operaciones de Satanás, utilizando
sus súbditos y todos los medios electrónicos para cautivar nuestro corazón y activar los sentidos del cuerpo. Activar los sentidos del cuerpo. El cuerpo por sí solo no hace nada. ¿Cuándo usted ha visto un muerto pecar? No puede, porque todo se genera en su mente. Todo se genera en su mente. Si la mente es cautivada, entonces el cuerpo se convierte en un instrumento para Satanás. Como dice el apóstol, un instrumento de pecado. Pero cuando nuestra mente se torna al Señor, el cuerpo queda anulado para los deseos naturales y es presentado entonces a Dios. Número Romanos 4. La gloria de Dios está relacionada con la encarnación de Cristo, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su regreso. Todo el proceso. Por eso le estoy explicando un poquito sobre el tema de la encarnación, porque la encarnación es lo que abre el camino y toda la operación que Dios hace para producir este Dios, este primer Dios hombre, el primogénito entre muchos hermanos. La palabra se hizo carne y la gloria de su divinidad estaba escondida dentro del cascarón de su humanidad. No obstante, los discípulos contemplaron su gloria. Claro, esta humanidad que se menciona aquí es una humanidad externa, porque él no participó de la contaminación de la humanidad. Este punto D, aquí del punto 4, Cristo fue glorificado por medio de su resurrección. Cristo fue glorificado en su ascensión. El Señor Jesús es un modelo de una persona que ha cruzado el río y ha entrado en la gloria de Dios, donde Él está coronado de gloria y de honra. Pero ¿saben qué? Él quiere que nosotros estemos participando juntamente con Él de esa victoria. Hebreos 2:9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte, a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas las cosas. Porque convenía aquel para quien y por quien son todas las cosas. ¿Qué? Oiga esto. Al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por los sufrimientos el autor de la salvación de ellos. ¿Cuál es el propósito? Llevarnos a la gloria. Quizás no se siente tan emocionado. Yo me siento emocionado. Que Él haya hecho todo este proceso de la encarnación. Vivir dentro de esta humanidad corrupta, llegar a la cruz, morir, finalmente resucitar. Y entrar en la dimensión de la gloria. Pero no se queda ahí. Él vino a nosotros. Él vino a nosotros. Buscando que nosotros abramos el lente y entrar la luz y entrar a nuestro espíritu. Yo siento que está en mi espíritu. Él está en mi espíritu. Está en su espíritu, hermano. Esa foto está viva ahí. Ya no es una foto. Él mismo está puesto ahí. En la Nueva Jerusalén por la eternidad, Cristo, el Cordero como lámpara, resplandecerá irradiando a Dios como luz para iluminar la Nueva Jerusalén con la gloria de Dios, la cual es la expresión de la luz divina. Todo es luz. Punto 5, Romanos 5. Cristo es la imagen de Dios y el resplandor de su gloria. Por consiguiente, el Evangelio de Cristo es el Evangelio de su gloria que ilumina y resplandece. Ese punto va aquí una y otra vez. ¿Por qué? Cuando usted habla, hermano, en su espíritu, aunque no lo vean, usted está irradiando la luz de Cristo. Y ese que está escuchando, si es un hijo de paz, va a abrir el obturador y la luz va a entrar. Y puede Cristo entrar a su espíritu. Puede Cristo entrar a su espíritu, pero usted tiene que impartir la luz. Al impartir la vida y naturaleza de Dios en Cristo a los escogidos de Dios, lo que estoy diciendo, este evangelio resplandece con la gloria de Dios, en la cual Dios es bendito entre su pueblo. El evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo, la cual ilumina, irradia y resplandece en nuestros corazones.
El resplandecer de Dios en nuestros corazones resulta en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es, en la iluminación que causa que conozcamos la gloria de Dios en el Evangelio de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! La gloria de Dios manifestada en la faz de Jesucristo es el Dios de gloria, expresado por medio de Jesucristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios. Conocerlo a Él equivale a conocer al Dios de gloria. Pero lo más grande es que nosotros estamos transmitiendo ese Dios de gloria. Usted está transmitiendo parte de esa gloria cuando habla este evangelio. Pero para eso usted tiene que ser trabajado internamente. Número Romanos 6. Dios resplandece en nuestros corazones para que resplandezcamos sobre otros a fin de que tengan el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de Cristo, quien expresa y declara a Dios. El evangelio de la gloria de Cristo resplandece en nuestro interior y luego resplandece desde nuestro interior. Quienes reciban el evangelio de la gloria de Cristo por medio de que nosotros resplandezcamos, tendrán a Cristo como el tesoro precioso impartido en ellos. Entonces, al igual que nosotros, ellos serán vasos de barro que contienen este tesoro de inestimable valor. Señor, trabaja en nosotros este mensaje, Señor. Opera en nosotros. Danos una visión de tu gloria, de la operación de tu gloria. Danos una visión de este resplandor que está en nuestro espíritu. Sácanos de nuestra niñez. Sácanos de nuestro egoísmo. Sácanos de nuestras trivialidades. Y éntranos en ti completamente, Señor. Sigue elaborando de gloria en gloria. Sigue aumentando el peso de gloria. Gracias, Señor. Amén.